Vamos a continuar con nuestro tema de análisis de lazos. Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar cuando nuestro circuito contiene fuentes de corriente, porque hasta el momento habíamos trabajado con circuitos que solamente contenían fuentes de voltaje. Aquí en nuestro ejemplo observamos que contamos con una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Entonces, veamos el caso número 1. Cuando existe una fuente de corriente solo en un lazo, que es lo que estamos observando en el lazo número 2. Esta fuente de corriente de 5 amperes solamente está trabajando o está conectada en el lazo número 2. En ese caso, podemos decir que para el lazo número 2, la corriente del lazo I2 es igual a menos 5 amperes, porque la corriente del lazo número 2 es la que se mueve a través de la rama de la fuente de corriente. Pero si observamos la dirección de las corrientes, de la corriente del lazo y la corriente de la fuente, vemos que van en sentido contrario. Sin embargo, la corriente 2 del lazo 2 es la misma que la que se mueve en la rama de la fuente de corriente de 5 amperes. Por lo tanto, podemos decir que la corriente del lazo número 2 es igual a menos 5 amperes. Y ya entonces tenemos ahí resuelto nuestra incógnita o resuelta nuestra incógnita para la corriente del lazo número 2. Para la corriente del lazo número 1 vamos a trabajar como ya lo habíamos hecho. Vamos a buscar establecer una ecuación en términos de las caídas de potencial y de las elevaciones de potencial de nuestro lazo cerrado, ¿ok? Utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso nos quedaría menos 10 volts más, acuérdense de la ley pasiva de los signos desde el punto de vista de la corriente de lazo número 1, más el voltaje en la resistencia de 4 ohms, más el voltaje en la resistencia de los 6 ohms, y eso es igual con 0, que sería esta ecuación que tenemos aquí. Después dijimos que íbamos a aplicar la ley de Ohm para determinar esas tensiones, esas caídas de potencial en nuestros elementos resistivos. En el caso de la resistencia de 4 amperes, la única corriente que la cruza o que pasa por ella es la corriente de lazo número 1. Por lo tanto, la caída de potencial en la resistencia de 4 ohms será 4 veces esta corriente de lazo número 1, que es la única que pasa por aquí, por la resistencia de los 4 ohms. En el caso de la caída potencial en la resistencia de los 6 ohms, tendremos que pasa desde el punto de vista de la corriente de lazo número 1, que es donde estamos analizando ahorita, la corriente de lazo número 1 que entra por positivo y la corriente de lazo número 2 que entra por negativo. Por lo tanto, ese voltaje o caída de potencial en nuestra resistencia de los 6 ohms será igual al valor de la resistencia 6 por la diferencia de la corriente 1 menos la corriente de lazo 2, y eso va a ser igual con 0. Entonces aquí nosotros ya tenemos resuelta una de nuestras incógnitas, la corriente de lazo número 2, ya habíamos dicho que es igual al valor de la corriente de la fuente, pero con signo contrario. Podemos sustituir en esta ecuación que acabamos de determinar, donde la encontramos en términos de las corrientes de lazo, una de ellas ya conocida, resolvemos para la que nos queda como desconocida, o sea, la corriente de lazo número 1, y encontramos que esa corriente es igual a menos 2 amperes. Al resolver esta ecuación que planteamos para el lazo número 1, observamos que nuestros resultados son negativos. Eso quiere decir que en realidad nuestras corrientes de lazo se mueven en la dirección contraria a las manecillas del reloj en ambos casos. ¿Por qué? Porque nuestros resultados fueron de valor negativo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa en el caso número 2, cuando existe una fuente de corriente entre dos lazos. Ese es el caso que tenemos en este momento. Esta fuente de 6 amperes está trabajando en común para el lazo número 1 y para el lazo número 2. Entonces, vamos a obtener un superlazo, el cual se obtiene cuando dos lazos tienen una fuente de corriente
dependiente o independiente en común, que es lo que nosotros estamos observando en este ejercicio. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dicen que se excluye la fuente de corriente y cualquier elemento que esté conectado en serie con ella y se crea un superlazo como resultado de la periferia de los dos lazos y se trata de manera diferente. Ahorita vamos a decir, a ver por qué. Entonces, fíjense, aquí tengo la fuente de corriente que está conectada en serie con esta resistencia de 2 ohms. Voy a excluir estos dos elementos momentáneamente y me voy a quedar solo con la periferia del circuito. Y esto es lo que voy a analizar. Ok, entonces ya tengo aquí mi circuito, ¿verdad? Ya excluí temporalmente la fuente de corriente y la resistencia que estaba conectada en serie con ella, ¿ok? Y me dicen que lo voy a tratar de manera diferente. ¿Por qué? Porque voy a utilizar nuevamente la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que me pide análisis de lazos. Pero, si recuerdan, ya habíamos dicho que las fuentes de corriente no nos dan información de voltaje, por eso tuvimos que excluir temporalmente los dos elementos que estaban aquí en medio conectados en serie. Ahora sí, voy a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff, pero voy a tener mucho cuidado al aplicarla. Miren, aquí ya tengo entonces trazadas mis corrientes de lazo, la corriente de lazo número 1, la corriente de lazo número 2, así como sus leyes pasivas de los signos respectivas. Y aquí para mi ley de tensiones de Kirchhoff, lo que voy a tener va a ser menos 20 volts más el voltaje en la resistencia de los 6 ohms, más el voltaje en la resistencia de los 10 ohms, más el voltaje en la resistencia de los 4 ohms. Terminé mi lazo y eso es igual con 0. Aquí está mi ecuación. ¿Ok? Lo siguiente, como ya sabemos, es aplicar la ley de Ohm, para determinar estas caídas de potencial en nuestros elementos que absorben potencia, o sea, nuestras resistencias de 6, 10 y 4 ohms. Entonces, haciendo esa aplicación de la ley de Ohm, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Me van a quedar los menos 20 volts de la fuente más 6 veces la corriente I1, que es la caída de potencial de la resistencia de los 6 ohms, más 10 veces la corriente de lazo número 2, porque esa es la que pasa por la resistencia de 10 ohms, aquí está, más esa caída potencial de la resistencia número 4, que sería la corriente 2 por la resistencia de 4 ohms, es decir, 4 veces I2, y eso es igual con 0. Ya tengo entonces aquí mi ecuación en términos de mis corrientes de lazo número 1 y número 2. Y esta va a ser mi primera ecuación para la solución de mi circuito. ¿Ok? Aquí está mi ecuación número 1. Recuerden que se respetó la corriente de lazo que pasaba por cada una de las resistencias que están involucradas en mi ley de tensiones de Kirchhoff. Porque si observamos, la corriente de lazo número 1 es la que pasa por la resistencia de los 6 ohms. Y la corriente de lazo número 2 es la que pasa por la resistencia de los 10 ohms y por la resistencia de los 4 ohms. ¿Ok? Pero hasta el momento solo tengo una ecuación y dos incógnitas, I1 e I2. Necesito otra ecuación que me ayude a resolver generar un sistema de ecuaciones y resolver este análisis de este circuito. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y la voy a aplicar a un nodo que coincida con la rama donde se intersectan los dos lazos. En este caso nos han marcado el nodo 0, que está aquí abajo, ¿ok? Y al que observamos que entra la corriente I2, sale de él la corriente I1, ¿sí? Tal y como están aquí mis corrientes de lazo, ¿verdad?
Y también sale la corriente de la fuente de los 6 amperes. Y entonces en este nodo que me han marcado con el número 0, voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que voy a tener es, acuérdense lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran al nodo, en este caso es I2, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. En este caso serían I1 más los 6 amperes. Aquí está, fíjense. Mi corriente 2 es igual a la corriente 1 más 6. Y entonces aquí ya obtuve una segunda ecuación. Con esta segunda ecuación, yo ya tengo mi sistema de ecuaciones en términos de las corrientes de lazo, que en este caso son únicamente 2 corrientes de lazo. Resuelvo mi sistema de ecuaciones y obtengo que mi corriente de lazo número 1 es igual a menos 3.2 amperes y mi corriente de lazo número 2 es igual a 2.8 amperes. Y así de sencillo se resuelve este ejercicio. ¿Qué debemos observar cuando trabajamos con fuentes de corriente y podemos generar un superlazo? Que la fuente de corriente en el superlazo aporta la ecuación de restricción que es necesaria para determinar las corrientes de lazo, que el superlazo no tiene corriente propia, que el superlazo requiere tanto de la aplicación como de la ley de tensiones de Kirchhoff como de la ley de corrientes de Kirchhoff, y que además si un circuito tiene 2 o más superlazos que se intersectan, deben combinarse para formar un superlazo más grande. También es posible esta consideración. Ese es el caso de este circuito en el que tenemos, fíjense, una fuente de corriente independiente de 5 amperes que está en la intersección de este lazo que está marcado como I sub 1 y este lazo que está marcado como I sub 2. Y también tenemos otra fuente de corriente, pero dependiente, ¿sí? Dependiente de corriente porque está definida como 3I sub 0 y 3I sub 0 es esta corriente que sale de la fuente de 10 volts. Entonces, esta corriente dependiente está en la intersección del lazo 2 y del lazo 3. Entonces, aquí están intersectándose estos dos lazos o superlazos. Fíjense, aquí sería un superlazo que toma en cuenta a la corriente de lazo número 1 y la corriente de lazo número 2. Aquí sería el otro superlazo que toma en cuenta a la corriente de lazo número 2 y la corriente de lazo número 3. Entonces, hay una intersección en este superlazo y en este superlazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos fuentes están trabajando para la corriente de lazo número 2. Podemos hacer un superlazo mucho más grande para determinar correctamente nuestras corrientes de lazo desde la corriente I1 hasta la corriente I4 que nos están indicando, ¿ok? Otra cosa que tenemos que observar, que aquí muy amablemente nos están definiendo en nuestro ejercicio, es que nos están marcando ya los nodos, el nodo P y el nodo Q, en los cuales vamos a aplicar nuestra ley de corrientes de Kirchhoff para completar. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 corrientes de lazo. Eso quiere decir que tenemos 4 incógnitas por resolver. Y aquí entonces ya está marcado el superlazo más grande que incluye al superlazo de las corrientes de lazo I1 e I2 y al superlazo de las corrientes de lazo I2 e I3. Como se están intersectando a causa de que las fuentes de corriente están participando ambas para la corriente de lazo número 2, podemos entonces, como decíamos, hacer un superlazo mucho más grande con la intersección de esos dos superlazos, que es el que está marcado aquí en color fucsia, violeta, rosa,
no sé cómo le quieran llamar, ¿sale? Entonces, se les solicita que de tarea solucionen este ejercicio para aplicar lo que acabamos de aprender de la solución de nuestros circuitos utilizando análisis de lazos o también llamado análisis de mallas.